Aunque el bebop es, a grandes rasgos, la base del todo el jazz en la actualidad, en los años 50 sufrió dos variantes que se dieron en ambas costas de los Estados Unidos. Tanto a un lado como al otro del país, los músicos jóvenes intentaban buscar un nuevo estilo, muchos de ellos incapaces de llegar al virtuosismo técnico de los grandes maestros del bebop. Así que por un lado, en la costa oeste nacerá el cool, un estilo elegante y sosegado, con armonías tan complejas como las del bebop, pero sin tanta velocidad. Y por otro lado, en la costa este nacerá el hard bop. Hard rock, no, hard bop. Algo así como el cool, pero hecho por negros y en la zona de Nueva York. Pero sin duda, el que va a aparecer en todos los estilos a partir de este periodo y hasta su muerte fue Miles Davis, que en el 59 grabó el que se ha convertido en el disco más vendido de la historia del jazz. ¿Queréis saber más? Dentro intro. El estilo nervioso y acelerado del bebop empezó a ser cada vez más complicado y se alejaba tremendamente del público, así que hacía falta darle una vuelta al concepto y buscar de nuevo la conexión con el público. Si a mí no me entra algo por aquí... Cool en inglés significa algo así como fresco, fino, guay, y en jazz se tradujo suprimiendo los elementos más emocionales en favor de un volumen medio, timbres más agradables y un fraseo más en legato, todo lo contrario que el bebop. Cuando a finales de los 40 un jovencísimo Miles Davis de unos 22 añitos se juntó con un grupo de músicos para grabar unas sesiones de estudio, no sabía que iba a ser el precursor de este estilo, hasta el punto de que el sello Capitol, al sacarlo al mercado, llamó al disco Birth of the Cool. Ha sido un disco continuamente reeditado y fruto del intercambio de ideas entre el pianista Gil Evans y el propio Miles Davis. El cambio de tendencia era evidente con respecto al bebop. No importa tanto cómo compones o cuántas notas eres capaz de tocar, sino el cómo las interpretas. Esto, por ejemplo, fue una de las incursiones más interesantes en el mundo del cine por parte del jazz. Ya había bandas sonoras que usaban esta música desde principios de los 50. Si quieres saber más sobre cine y jazz, pincha aquí. Pero aprovechando que Miles Davis pasaba por París, le ofrecieron grabar la banda sonora de esta película, y lo hizo de manera totalmente improvisada. Le pusieron la peli y a jugar. ¡A jugar! Pero es que este trompetista fue un músico como no ha habido otro en el jazz. Siempre hacia adelante innovó en todos los estilos, desde el cool jazz, fue miembro de la vanguardia más radical en los 60, se adentró en la fusión del jazz rock de los 70 y en los 80 exploró lo que podía aportar al jazz, la música electrónica, los samplers o los sonidos MIDI. ¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso. Pero lo que supuso un cambio radical en la manera de entender el jazz hasta ese momento fue la grabación en 1959 de Kind of Blue, el disco más vendido en la historia del jazz. Aquí Miles Davis vuelve a innovar en el jazz cuando, con otros 5 músicos y en un par de días de grabación, se adentró en una nueva forma de concebir la música, el jazz modal. Momento musical. El jazz modal, como estructura armónica, suele basarse en uno o muy pocos acordes. En esta tendencia se rescatan viejas escalas modales y por otro lado se empieza a considerar a cada acorde como una estructura independiente, improvisando melodías sin necesidad de resolución y generando atmósferas de lo más coloristas. Fin del momento musical. El otro gran padre del cool jazz fue el pianista ciego Lenny Tristano. Es que ha habido varios pianistas ciegos. Junto con Miles Davis, fue de los primeros en concebir el jazz no desde el bebop, sino como una alternativa que se concentra en una improvisación más lineal y mayores complejidades rítmicas. Porque el ritmo fue una de las cualidades del sonido en la que menos se había explorado, y Dave Brubeck, al otro lado del país, lo desarrolló en su disco Time Out.
Aquí jugaba con un compás de 9×8, pero no ordenado como 3 más 3 más 3, o sea, 9 tiempos, sino con una subdivisión que escuchó en una danza turca, 2 más 2 más 2 más 3, que al final siguen siendo 9, pero ordenados como un 3×4 más un 3×8, en fin. Pero sin duda, el tema de este disco, el que se convirtió en un estándar y ha sido 1000 veces versionado, fue Take 5, un tema en 5×4, pero que camina tan fluido que no da la sensación de no ser el típico 4×4. Y es que el jazz del West Coast fue más internacional, seguramente por ser tocado principalmente por blancos. Obvio. Como fue el caso de Chet Baker, trompetista y cantante que mostró un estilo intimista y místico en su música. O Stan Getz, que se le conocía como El Sonido, por la calidez y el lirismo que tenía tocando su saxo tenor. Frente al cool de la costa oeste, surgió en la zona de Nueva York un grupo de jóvenes músicos, en su mayoría negros, que tocaban el bebop moderno, hard bop o también conocido como funky jazz. Funky era un término vulgar que significaba maloliente, sexualmente hablando. El hard bop fue la respuesta del mundo del jazz a ese estilo de música que rompía definitivamente con la era del swing, ya que estos músicos no tenían ningún reparo en mostrar su rechazo a lo que ellos consideraban la perversión del jazz a principios de los 50, sobre todo por parte de músicos blancos. Todo esto situaba a la música afroamericana en un contexto de rebeldía contra el racismo en los Estados Unidos. No soy racista, pero oyes, ellos en su casa y yo en la mía. Una de las que más sufrió este racismo, hasta el punto de abandonar la escena musical, fue Terry Pollard, pianista y vibrafonista tremendamente infravalorada. Pero los que encabezan principalmente este estilo fueron los Jazz Messengers, liderados por el baterista Art Blakey. En sus inicios, Blakey estuvo trabajando junto a Horace Silver, el que puso el nombre al grupo, que duró poco en el grupo y estuvo dando conciertos por toda Europa y Japón. Y no quisiera terminar sin mencionar a dos cantantes que fueron fundamentales en esta época, Betty Carter y Carmen McRae. La primera empezó a finales de los 40, pero fue en los 50 cuando pudo desarrollar su trabajo con músicos más afines como Ray Charles, recomendada por Miles Davis, y está considerada por muchos como la única cantante de jazz pura, más que nada porque en su carrera no hay ni un tema que no sea jazzero. Y la segunda fue una de las nuevas promesas de los años 50, la cual empezó a ganar reconocimiento como la sucesora de Billie Holiday. Y eso es todo por hoy. Si quieres saber más sobre jazz, no olvides suscribirte para seguir con esta serie, dar a like si te ha gustado y no dejéis de improvisar.